Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien dónde invierte, comisiones de gestión, etc. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, en la semana de hoy os traigo un resumen de cómo van las rentabilidades en el año de lo que yo llamo los fondos favoritos, digamos que son una selección de fondos con los que yo normalmente suelo trabajar y tengo más monitorizados. Como veremos un poquito más adelante, hay una enorme dispersión entre diferentes fondos y en muchos casos se están creando una interesante ventana de oportunidad. Estaba dudando entre hacer hoy o uno de consultorio, porque tengo infinidad de consultas, pero bueno, al final me he decidido por este. La semana que viene ya pasaremos al consultorio. Bueno, sin más dilación, empezamos primero vamos a dar un repaso a los fondos de renta variable, luego a diferentes mixtos y vamos a acabar con fondos de renta fija, que también la dispersión está siendo importante. Bueno, he de deciros que este año es el cuarto peor inicio del año de la historia del S&P 500. Y por dar otro dato, en todos los casos la rentabilidad cuando acabó el año fue positiva y en el momento actual estamos teniendo caídas de entre el 15 y el 20%, lo que es en el S&P 500. Un poco para que nos hagamos una idea de lo que probablemente se está presentando una buena ventana de oportunidad a la hora de comprar. Como siempre digo, en una cartera bien ponderada, bien equilibrada, con nuestro perfil de riesgo adecuado y demás. Bueno, pues sin más empezamos, como he dicho, por renta variable. El primer fondo, EDM Strategy, con una rentabilidad en negativo del 18,65, un excelente fondo, excelente gestora española, con un track record bastante bueno, hacen las cosas muy bien, suelen tener compañías de mucha calidad, basadas un poquito en el crecimiento, y bueno, pues de ahí un poco la rentabilidad en negativo. Seguimos con otro fondo de los favoritos del podcast, que es el BNI Mellon Long Term Global Equity, con una rentabilidad en negativo del 15%. Otro ejemplo claro de buena ventana de oportunidad. Este fondo, incluso en el año 2008, con la crisis de las hipotecas subprime, en el año 2011, con la crisis del euro, en ninguno de esos años terminó en negativo. Esta caída del 15% se le viene un poco a asemejar a la que hubo en marzo del 2020, cuando estábamos en pleno COVID, y luego al final el fondo acabó el año en muy positivo, ¿vale? Seguimos con el Avante Manager, también un fondo interesante, este es un fondo de fondos interesante porque dentro del mismo hay excelentes fondos. La gestora suele elegir muy bien los diferentes fondos de todo el mundo, que en muchos casos no tenemos acceso desde el inversor particular, en otros sí, y es un excelente fondo para alguien, como siempre digo, que bueno, pues quiera comprar renta variable diversificada mundialmente, mejor que un índice, porque el gestor selecciona fondos pues dentro del mismo. Por ejemplo, pues poner un ejemplo, hay el Fan Smith, que ya veremos más adelante, pero muchos otros que no tenemos acceso, y está bastante bien. A su vez es un fondo de fondos, con lo cual prácticamente el riesgo de quiebra es muy complicado, y evidentemente tendrá años mejores, tendrá años peores, pero es un buen vehículo. Xstamp PME, de la gestora Amiral, basado un poco más en pequeñas compañías, renta variable europea, caída
del 17,53%. Bueno, otro fondo que quizás estemos dentro de la mayor oportunidad que podemos estar encontrando actualmente, que es el Morgan Stanley US Advantage, caída en el año, ojo, del 50%. Un fondo de esta calidad que esté cayendo un 50%, lo que produce es una ventana muy importante y una oportunidad relevante para comprar este fondo, porque el fondo es muy bueno, el equipo de gestión es bastante bueno, evidentemente tiene dentro del fondo muchas compañías de crecimiento que les están pegando duro, pero con una caída de esta magnitud, claramente es un fondo que se debe de introducir en cartera en los momentos actuales. Puede ser que, como siempre, nos tiemblen un poco las piernas a la hora de comprar este tipo de fondos, pero es que es claramente el momento. Seguimos con Júpiter European Growth, caída del 22%, Mapfre Behavioral Finance, 17% de caída, Bankinter Pequeñas Compañías, 25% de caída. Bankinter Pequeñas Compañías también es un fondo muy interesante. El año pasado, para que nos hagamos una idea, sacó una rentabilidad en positivo del más 50. Como norma general invierte en compañías del norte de Europa, todo lo que tiene que ver con Suecia, Dinamarca, Finlandia, todo ese tipo de zona. Lo hace bastante bien el gestor, ahí suele encontrar bastantes oportunidades de inversión. Bueno, seguimos por el Now Europa Sostenible. Now Europa Sostenible con una rentabilidad en negativo del menos 0,59%, un fondo que se está comportando extraordinariamente bien en este entorno de mercado. Seguimos por el Shareland World Growth, un fondo también muy interesante de extraordinaria calidad y lo mismo que en el US Advantage y muchos de ellos, rentabilidad en negativo en el año del menos 25%, extraordinario fondo. En los últimos años lo ha hecho fantásticamente bien y probablemente ahora sea la oportunidad de, si no lo tenemos, introducirlo en cartera y evidentemente si lo tenemos, como siempre, dentro de nuestro perfil, aumentar claramente. MFS European Small Cap, 17,46% en negativo. MFS Prudent Capital, menos 3,25% en negativo. El Prudent Capital es un fondo que, aunque es de renta variable, pero como su nombre indica, tiene un sesgo muy importante a la preservación de capital. Magallanes Europa, un fondo ya de renta variable europea, pero un sesgo value, y como no podía ser de otra manera, pues positivo en un 4,73%. Magallanes Iberia, positivo 0,33%. Cartesio Y en positivo 2,43%. Capital Group New Perspective en negativo en 18,80%, un fondo interesante también de tener en cuenta, sobre todo con estas caídas, para que nos hagamos a la idea un poco. La calidad de este fondo tiene un historial de 50 años y ha sacado una rentabilidad media del 13%, que es una barbaridad, por supuesto, mucho mejor que los índices de referencia. Fondo extraordinario y, como siempre digo, pues quizás sea el momento de introducirlo en cartera. Advalor Internacional, rentabilidad en positivo del 33,24%, y eso que estoy cogiendo el Advalor Internacional, pero la mezcla entre el Advalor Internacional y el Advalor Iberia, es decir, lo que podría ser el Cova Selección, es decir, no es el internacional puro, que yo normalmente siempre cojo la mezcla del internacional y el Iberia, que es el fondo de Luxemburgo de Advalor. Podemos observar que con una rentabilidad en positivo del 33,24%, si lo comparamos, por ejemplo, con el Shareland, con un fondo extraordinario, tenemos una dispersión en rentabilidad del 60%, es decir, una barbaridad. Y esto solo ha pasado en un semestre, en 6 meses. En la anterior vez que pareció algo parecido, como puede ser en el año 2000, 2001, 2002, esta dispersión de rentabilidad pasó en 2 o 3 años, pues ahora ha pasado en 6 meses. Fan Smith, un fondo también extraordinario, rentabilidad en negativo del 20%, 19,44, pero bueno, redondeamos al 20. JP Morgan Asia Pacífico,
rentabilidad en negativo 8,46, JP Morgan Europa Small Cap, rentabilidad negativa menos 23, JP Morgan European Value menos 1%. Todo lo que tiene que ver con el value, pues este año está funcionando bastante bien. Es verdad que estos años de atrás no funcionaba nada bien y siempre incidíamos que probablemente era el momento de comprar value estos años de atrás, y bueno, pues al final está grabado y estamos viendo los resultados, y ahora pues es un poco lo contrario. Al final en inversiones siempre tenemos que, si queremos ganar dinero, al final hay que transitar un poco por caminos que no transita todo el mundo dentro de que sean los adecuados, y probablemente ahora el camino que no transita todo el mundo, pues probablemente sean los fondos Growth, que están muy denostados, pero es que se está presentando importantes ventanas de oportunidad con compañías muy solventes que hay dentro de los fondos, como pueden ser Google, Nike, Adidas, Unilever, Accenture, etcétera. Se están presentando una buena oportunidad. Fidelity Global Focus, rentabilidad en negativo 12,71. Morgan Stanley Global Brands, otro fondo que también hemos hablado aquí mucho, rentabilidad en negativo 16,58. Morgan Stanley Asia Opportunity menos 30%. Morgan Stanley Emerging Leader Equity menos 34%. Morgan Stanley Global Opportunity, rentabilidad en negativo menos 40,89%. Este fondo era uno de los fondos que mucha gente estos años de atrás me preguntaba para introducirlo en cartera. Yo siempre era un poco reacio a introducirlo en cartera cuando el fondo no hacía más que subir y subir y subir y subir, y probablemente ahora pues al gestor, hay una cosa que está claro: al gestor no se le ha olvidado gestionar, y gestiona de la misma manera que gestionaba hace años. Es verdad que a veces la selección de acciones pues no funciona en el corto plazo, pero evidentemente sí funciona en el largo plazo, con lo cual este es también un fondo con un excelente gestor, Christian Hugh, que lo hace extraordinariamente bien, y lo mismo, presenta una buena oportunidad de compra en estos términos. Lo mismo podemos hablar del Robeco Global Consumer Trend, rentabilidad en negativo del 31%, y tiene que ver, como su nombre indica, sesgado al consumo global, muchas veces compañías tanto farmacéuticas como alimentación, como algo de tecnología, un fondo que lo hace extraordinariamente bien. Mirabaud, pequeñas compañías suizas, menos 19,87%. BlackRock Gold, yo aquí este fondo de oro, bueno, le tengo puesto en la parte de renta variable, quizás no sería lo más adecuado, pero bueno, por no hacer excesivas cajitas, yo lo tengo puesto aquí, aunque es un fondo de oro que muchas veces combina fenomenalmente bien dentro de una cartera con la pata de renta variable, porque hace que la cartera baje en volatilidad, y ahora mismo es un fondo que se está comportando pues bueno, como se le pide. Es decir, cuando baja en exceso los mercados, pues este fondo no baja, o incluso en algunos casos sube. BlackRock Health Science, todo lo que tiene que ver con sector salud y farma, rentabilidad en negativo el 2,11. Fidelity China Consumer, rentabilidad en negativo 18,73%, también un excelente fondo ligado al consumo interno de China, que este año está sufriendo, ya venía sufriendo años anteriores, con lo cual mejor ventana de oportunidad para comprar. Mirae Asia Grid Consumer, rentabilidad en negativo del menos 21, también un fondo interesante, una gestora pequeñita asiática que lo hace muy bien. Flossbar Multiple Opportunity, rentabilidad en negativo del 10,26. Matthew China Small Cap, un fondo que hemos introducido nuevo dentro del apartado de favoritos. ¿Por qué? Pues porque la gestora es muy buena, es una gestora de nicho especializada en China y en Asia. Este fondo en concreto está sesgado hacia pequeñas compañías con una rentabilidad en negativo del menos 26%. Estamos hablando un poco de lo mismo, es decir, probablemente esté presentando una excelente ventana de oportunidad que con el paso de los años siempre diremos, qué buena oportunidad era en la primavera del 2022 haber comprado ciertos fondos, que fue un poco lo mismo que pasó. Qué buena oportunidad, visto ahora con perspectivas, presentó en el COVID muchos fondos de renta variable, porque desde entonces en muchos casos se ha doblado el capital
pues es un poco lo mismo. No estamos ni de lejos en las mismas circunstancias, no estamos todos encerrados en casa, no está el comercio global parado. Es verdad que los tipos de interés, bueno, pues están subiendo, como, bueno, evidentemente no podían ser de otra manera porque es que estaban en cero o en negativo. Bueno, eso le está afectando un poquito a las compañías de crecimiento, en muchos casos, no un poquito, sino bastante, pero entendemos que si diferenciamos un poco el grano de la paja, hay muchos fondos que se han puesto a valoraciones extraordinarias, en muchos casos parecidas a las que teníamos en marzo del 2020, y es que el comercio mundial sigue funcionando. Todo lo podemos ver en cualquier sector en el que trabajemos, es decir, ahora mismo la demanda supera a la oferta, muchas veces la oferta porque no hay mucho producto en muchos casos, y eso está haciendo, entre otras cosas, que la inflación se esté disparando, pero muchas veces es que la demanda en general es bastante potente, y eso es lo que al final tenemos que sacar un poco en claro. Seguimos con otro fondo, Franklin de Estados Unidos, Opportunity, rentabilidad en negativo, 28%. Pasamos a algún fondo value con rentabilidades en positivo, por ejemplo, el Alken European Opportunity, 12% positivo, Alken Small Cap, 11% en positivo, Aberdeen Europa Small Cap, menos 30% en negativo. Fijaros la enorme dispersión de rentabilidad que hay entre unos fondos y otros. Alken Small Cap, 11% en positivo, Aberdeen Europa Small Cap, menos 30%, es decir, tenemos una dispersión de rentabilidad del 40%, que es una salvajada. Morgan Stanley Euro Opportunity, menos 37,87%, Baillie Gifford, otro fondo de una gestora extraordinaria y muy interesante, lo mismo, presentando buena oportunidad de compra, con una rentabilidad en negativo del 44%. Franklin Templeton Emerging Small Cap, es decir, pequeñas compañías de mercados emergentes, menos 12%. Lombia Small Cap, también un fondo muy interesante, sesgado hacia compañías de crecimiento de renta variable europea, con una rentabilidad en negativo del 33%. El gestor de Lombia Small Cap es extraordinario, era el antiguo gestor del Grupama Avenir, que obtuvo en los últimos 8 o 10 años unas rentabilidades muy interesantes. Estamos hablando de por encima del 15-16%, fondo a tener muy en cuenta. Cobas Selección, rentabilidad en positivo del 14%, Oros Internacional, rentabilidad positiva 1%, Oros Iberia, rentabilidad positivo 1,72%, Buy and Hold Equity, rentabilidad negativo 21%, el Buy and Hold también fondo interesante, gestora española, sesgada últimamente hacia compañías más crecimiento, como pueden ser Amazon, Google, Facebook, etcétera, compañías de calidad, que bueno, pues este año estas compañías están sufriendo, y el fondo, pues como no podía ser de otra manera, también está sufriendo. Un fondo de materias primas, pero que yo lo meto aquí dentro de la cajita de renta variable, aunque bueno, quizás sería sacarlo a materias primas, pero yo siempre lo tengo aquí, que es el BlackRock Mining, invierte en muchas compañías mineras y de oro, con una rentabilidad en positivo del 12,81%. Pues no podía ser de otra manera, pues este año las materias primas se están comportando bastante bien. Este tipo de fondos, lo bueno que tiene, que muchas veces en una cartera hace un rebalanceo adecuado y hace que la cartera muchas veces no sufra en exceso. Y por último traigo un fondo índice para que veamos un poco todos estos fondos comparados con el índice. Pues el Amundi MSCI World cae en el año un 10%. ¿De acuerdo? Si pasamos un poco ahora a la categoría de mixtos, pues nos encontramos en primer lugar al Invesco Pan European High Income con una rentabilidad negativa del 12,87%, Sestan Grand Large con una rentabilidad en negativo del 7,76%, un fondo muy interesante de la gestora Amiral, lo hace extraordinariamente bien, ha tenido unos resultados en los últimos 20 años superior al 8-9% de rentabilidad anual, que para ser un fondo mixto está muy bien. Morgan Stanley Global Balance Risks, menos 15%, Flossbahn Multi-Asset Balance, menos 15%, Preferred Global Total, menos 5%, JP Morgan Global Income, menos 15%, JP Morgan Global Balance, menos 17%, JP Morgan Global Income Conservador, menos 15%,
JP Morgan Global Income Asia, menos 8%. Fidelity Multi-Asset Global, menos 8%. El Fidelity, por ejemplo, igual que pasa un poco con los JP Morgan que he descrito antes, pues es un fondo, como su nombre indica, de multiactivos. Invierte tanto en renta fija, renta variable, inmobiliario, etcétera, con una consistencia bastante importante en resultados a largo plazo, pero bueno, siempre tiene años que está en negativo, como puede ser el momento actual. Pues un fondo interesante para un cliente conservador que no quiere aspirar a toda la rentabilidad de la renta variable, pero tampoco quiere aspirar a toda la volatilidad de la renta variable, pues un fondo interesante. También interesante el MFS Global Total Return, menos 9%, Floatbank Multi-Asset Defensivo, menos 13%, Carmignac Patrimoine, menos 15% de rentabilidad en negativo, Capital Group Global Allocation, fondo también muy interesante, que lo hace bastante bien, menos 11%, y Buy and Hold Flexible, menos 18%. Buy and Hold Flexible es la mezcla entre el Buy and Hold Equity y el Buy and Hold de bonos, que veremos un poquito más adelante. Bueno, seguimos con fondos de renta fija. Nordea Low Duración Covered Bond, es un fondo que invierte en cédulas hipotecarias, rentabilidad en negativo del menos 0,9. Cartesio X, rentabilidad negativa del menos 0,19, prácticamente está empatando en lo que lleva de año, que veremos un poquito más adelante, diferentes fondos de renta fija que están cayendo bastante. Es un fondo está comportando extraordinariamente bien. Lo mismo para carteras conservadoras, es un fondo muy interesante, prácticamente tiene renta fija, puede tener una composición a juicio de los gestores de renta variable, que normalmente no suele pasar del 20%, y esa combinación la hace que a largo plazo saque muy buenos resultados. La gestora española, gestores muy cercanos y que lo suelen hacer bastante bien. Bain & Mellon Global Short, fondo que invierte en high yield de corta duración. Normalmente el high yield son bonos de peor calidad crediticia, con lo cual tienen un tipo de interés más elevado, y hace que como norma general las rentabilidades sean bastante buenas. Pues la gestora sabe elegir adecuadamente los bonos. Está cayendo, pero para lo que está cayendo el mercado no es excesivo, está cayendo un 4,44%. No cae mucho más, pues como tiene vencimientos cortos en los bonos, pues la curva de tipos no le está afectando en exceso. Y por eso que la caída, dentro de que es una caída relevante, no es tan relevante como muchos fondos de renta fija que están cayendo mucho más del 10%. Ya advertíamos estos años de atrás que evidentemente la renta fija tendríamos que tener, pero renta fija de corta duración en todos los casos, y vemos que la corta duración pues ahora hace que evidentemente está cayendo, pero no el 10% más como muchos fondos de renta fija, porque la curva de tipos no les está impactando tanto. Sextant Bond Picking, menos 4,82, Carmignac Securité, menos 5%, M&G Optimal Income, menos 9%, Bank Interactivos Ahorros en Euros, menos 0,83%, Fidelity Eurobond, menos 9,4%, Jupiter Dynamic Bond, menos 10%, Morgan Stanley Global Fixed Income, menos 0,36%, Floatbank Bonos Opportunity, menos 7%, Capital Group High Income, menos 6,11%, Morgan Stanley Short Maturity Eurobond, menos 1,9%, Morgan Stanley Euro Corporate Bond, menos 9%, Morgan Stanley European Fixed Income, menos 5,6%, Carmignac Anquestring, menos 10%. El Carmignac Anquestring es, digamos, una mezcla de diferentes fondos de Carmignac de renta fija, digamos que descorrelacionados un poco. La verdad que este año está sufriendo bastante. Y por último, el Buy and Hold Bonos, que de la gestora española Buy and Hold, con una rentabilidad en negativo del menos 6,74%. Este fondo, para un inversor conservador de renta fija, un fondo muy a tener en cuenta, lo suelen hacer bastante bien, tienen lo bueno que eligen bastante bien los bonos a meter en cartera, con unas tires altas, normalmente no alejadas en vencimiento, para que la curva de tipos no le afecte, y suelen hacerlo bastante bien. Bueno,
Pues en definitiva eso es todo en el capítulo de hoy. Quería traeros un poco para que viéramos cómo van en el año los diferentes fondos, ahora que prácticamente llevamos 5 meses del año y la enorme dispersión que hay entre unos fondos y otros. Si vemos el caso de mayor rentabilidad, podemos encontrarnos a la Z-Valor con un 30 y pico % de rentabilidad en positivo, y por el otro lado pues vemos el Morgan Stanley US Advantage con una rentabilidad en negativo del 50%. Es que estamos hablando casi de una dispersión en rentabilidad del 80 al 90%, que es una barbaridad para diferentes fondos de renta variable. ¿Qué tenemos que hacer como inversores? Muchas veces es que los gestores no se les olvida gestionar. Bueno, tienen un mandato en algunas ocasiones, como era estos años de atrás, los fondos value pues no remontaban, incluso en redes sociales mucha gente se mofaba de diferentes fondos. Pues ahora vemos que están tirando. Probablemente no sea el momento de ir detrás de esas rentabilidades tan buenas en ciertos fondos de valor, pero probablemente sí sea el momento de ir detrás de esas rentabilidades tan negativas en determinados fondos pues de crecimiento, como pueden ser el caso más extremos, el Morgan Stanley. En fin, quería traeros un poco esta visión de que muchas veces los que somos unos paquetes somos los inversores, porque vamos corriendo detrás de rentabilidades, como ha pasado estos años de atrás con el Global Opportunity de Morgan Stanley, que tenía infinidad de consultas de infinidad de gente que solía comprar este fondo porque iba muy bien, y ahora pues está sufriendo fuertemente. Bueno, como siempre, sin más dilación, me despido de todos vosotros. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa te agradezco le des un me gusta en iBooks, un like en YouTube, un corazoncito en Spotify. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.